de nuestro querido Perú. Bueno, y se encuentra con nosotros el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, para hablar precisamente de lo que se ha planteado de una zona económica especial en Chancay. Buenas noches y bienvenido al final del día. ¿Qué tal, Liana? Buenas noches. ¿Esto es conveniente? ¿Realmente va a haber un impacto positivo? ¿O es que los empresarios, algunos gremios, están aprovechando el pánico y decir, bueno, vamos a Chancay, donde ahí vamos a tener cero impuesto a la renta? Creo que es lo segundo, porque de hecho yo recuerdo hace 10 años cuando era ministro, había un pedido, un clamor del sector industrial, no de todos, pero sí de un segmento, de no pagar impuestos, de una reducción de impuestos a la renta. Entonces, claro, uno puede pensar, Chancay es un proyecto muy importante, hay una oportunidad de exportación y las zonas económicas especiales suena interesante, pero acá el debate se reduce, Diana, a cuál va a ser el régimen tributario en particular. Lo que algunos quisieran es que no haya pago de impuestos, sea el impuesto de la renta 0%. Bueno, eso hay que dejarlo en claro, que es impuesto a la renta 0% por 5 años. Por 5 años, pero hay una serie de problemas y yo discrepo de esa postura por varios motivos. Lo primero es que está documentado que la inversión no va a venir porque acá se pague menos impuestos. Va a venir la nueva inversión que queremos atraer porque hay un puerto que reduce 20% los costos logísticos, porque es una oportunidad tremenda para posicionarnos en otros mercados, por eso. No viene necesariamente porque pague menos impuestos. Lo segundo es que acá hay una cosa bien particular que creo que los congresistas no han tomado en cuenta, que es que hay un acuerdo que han firmado más de 190 países en el sentido de que hay un impuesto mínimo de la renta corporativo de 15%. Entonces, ¿qué significa esto? Si se aprobara por 5 años la tasa de 0%, estaríamos exportando esos impuestos al exterior. Porque esa empresa transnacional, si no paga impuestos acá en el Perú, tendría que pagar impuestos en su país de origen. Entonces es una cosa absurda hacer eso. Lo tercero es que pareciera que no estamos haciendo caso omiso de la fragilidad fiscal, la debilidad de las cuentas públicas que atraviesa el país. Y de hecho, hace muy poco en un diario, en Diario Gestión, se publicó que en los últimos 5 años hay 100.000 millones de soles de exoneraciones tributarias. 100.000 millones de soles aprobados en los últimos 5 años, más o menos 20.000 al año. Es un montón de plata. Entonces, creo que tendría que haber una discusión mucho más tranquila, porque meternos a esto sobre pretexto de la APEC, de Chancay, es un despropósito de mi criterio y va en contra de la opinión técnica del rector en la materia, que es el MEF. Claro, José Luis está en contra, pero para que le quede claro a los televidentes, ¿qué significa esto? Que si usted tiene una fábrica, una empresa y va a la zona de Chancay, no pagaría impuesto a la renta por 5 años, pero no necesariamente las empresas que van a esa zona es porque van a ir y van a hacer exportación, ¿no? O tiene que ser una condición sine qua non que la empresa que se junta o que se suma a este beneficio tiene que exportar por Chancay. No necesariamente, hay una serie de requisitos y se supone que eso se da para atraer, digamos, industria, transformación productiva en esas zonas. Pero, a ver, acá hay un tema también de equidad en las reglas de juego. ¿Por qué ahí y no en otras partes del país? Entonces, claro, se entendería si son empresas exportadoras, ¿no? Que tienen ahí al lado del puerto y ahí nomás salen. Digo, se entendería desde un punto de vista, un criterio simple. Yo no soy economista. Porque pero... lo contrario, a razón de que doy ahí y no doy a otra parte. Entonces... Claro, yo podría venir, no sé, pues de la selva a poner una empresa textil en Chancay para no pagar impuestos a la renta. ¿Esta figura se podría dar? Sí, por supuesto. Acá en nuestro país, escuchando el tema de la informalidad, que es nuestro país, evidentemente sí. Y lo que es curioso es que se cita algunos casos de éxito. Y se cita, por ejemplo, el caso de Colombia. Y el caso de Colombia es muy curioso porque hasta en Bogotá se pueden dar zonas económicas especiales, zonas francas,
Y claro, ¿cuál es el resultado de ello? Es que Colombia tiene unas finanzas públicas muy debilitadas. Colombia perdió el grado de inversión hace unos años, justamente porque se ha estado dando a diestra y siniestra este tipo de incentivos tributarios que lo que ha hecho ha sido debilitar las finanzas públicas de ese país. Entonces, Ahora, sí, creo que hay que ser más consciente, digamos, de que acá estamos jugando con la plata de los contribuyentes, y que hay un uso alternativo de los recursos. Lo que se requiere es mejorar la conectividad al puerto, asegurar la seguridad. infraestructura, Por la supuesto, carretera panamericana, eso hay que, ¿no? por supuesto. Hay que enfocarse. Y esto viene a ser un subsidio, digamos, a un privado que no tiene mucha justificación. Entonces, bajo ese criterio, yo también quiero el subsidio. Todos quisiéramos. Yo también no quiero pagar impuesto a la renta. ¿Por qué, Obviamente, claro, pero yo creo que de eso no se trata. Se trata de poder aprovechar una oportunidad que es magnífica, de poder tener un puerto de ese nivel, de esa envergadura en el país, pero creo que meternos por la ventana a solicitar ese tipo de preferencias tributarias me parece que no es lo adecuado y ojalá haya un debate mucho más sesudo en el Pleno y que no sea una imposición porque se tienen los votos en el Congreso de la República. Ahora, en el Ejecutivo hay una clara discrepancia, ¿no? Por un lado, en una entrevista pública, el ministro de Martínez dijo que 0%, el ministro de Economía, José Ariza, dice que de ninguna manera, pero hay un aire en el gabinete que van por el 0%, que no tendrían ningún de acuerdo. ¿Cómo que el ministro de Economía? Bueno, lamentablemente pintado en la pared, pues porque para que un ministro de Economía tenga una gestión relativamente exitosa, tiene que haber un mínimo de consistencia al interior del gabinete. Y lo que siempre ocurre es los ministros se van por la libre, los ministros sectoriales, pero depende de la presidenta o el premier, el presidente, el jefe de Estado, poner orden en su gabinete. Y hay responsabilidades. La responsabilidad tributaria compete al MEF. Y en el artículo 79, Diana, de la Constitución, donde se establece quién es corresponsable de qué, los temas de modificaciones tributarias tienen que tener un informe del Ejecutivo. Acá se ha interpretado que sea de comercio exterior, pero el competente en materia tributaria es el MEF, no es comercio exterior. Ahora, usted ha dicho una cosa, que el ministro Ariza estaría pintado en la pared por ese tema de las zonas económicas especiales, o está pintado en la pared en general. A mí me apena decir eso porque yo sé las presiones que se enfrentan, pero creo que la presidenta no le ha dado la importancia a una conducción creíble y sólida en el Ministerio de Economía. Este es el último ejemplo, pero tenemos múltiples ejemplos digamos, donde la opinión técnica pasa a segundo plano y se imponen opiniones parcializadas y se da pie pues, a intereses subalternos o otro tipo de intereses, no quiero calificarlos. Entonces, esto lo que hace es debilitar un puntal y un pilar muy importante del Ejecutivo, que debe ser el Ministerio de Economía, y las competencias, en este caso tributarias, que solamente las tiene el MEF. Pero esa frase que usted ha usado, pintado en la pared, ¿se podría aplicar también en el tema de Petroperú? Sí, por supuesto. Y también, ayer estábamos aquí con el ministro el ministro de Energía, y él decía que, bueno, que hay varios accionistas y que él a la primera de basto se acaba el directorio, como que no estaba de acuerdo ni con Narváez ni con Vera, pero que ya pues había sido una decisión. Entonces... Pero cuando eso ocurre, Diana, hay una cosa que se llama renuncia. Y si los ministros están atornillados al puesto, entonces se evalúa esa capacidad de poder usar eso como una negociación para justamente impedir y disuadir este tipo de medidas. Entonces, hay un cúmulo de muchas cosas, desde retiros de fondos de pensiones, el caso de Petroperú, por ejemplo, el salvataje, y cuestiones que incluso hoy día ya el MEF no define sus fueros, como lo hacía en el pasado, interponiendo acciones de constitucionalidad al TC. Simplemente el Ejecutivo se ha inhibido de eso. O sea, se allanaron. Se allanaron y eso no le hace bien justamente a esa seriedad y esa credibilidad que tenemos todavía en el país. En el tema Petroperú, ha dicho Rómulo Mucho que no está en quiebra porque el Ejecutivo le hizo un salvataje y criticó duramente, como muchos, el tema de la refinería de Talara. Dijo que nos engañaron, que nos hicieron una refinería nueva cuando nos habían prometido una modificación. Usted era ministro de Economía en ese entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Usted qué nos podría decir bajo su punto de vista de haber estado en el gobierno donde se dio la refinería? Mire, yo lo que le puedo decir es que lo que se aprobó fue una fracción de lo que efectivamente fue. Lo que se aprobó fue que iba a haber una participación privada en su momento. De hecho, sacamos una ley facultando al 49% de participación privada en el capital de Petroperú. No se utilizó. Y una ley muy importante donde se le prohibía a Petroperú
a tomar actividades de riesgo distintas a la refinería. Vale decir, no puede usted ir a explorar lotes petroleros y la ley ha estado pintada. Entonces, los candados que se pusieron no se respetaron en un primer lugar, y lo segundo es que hubo una falta de diligencia y se pasó mucho más del doble del tiempo y se comenzó a acumular el costo de ese proyecto y ha acabado costando pues mucho más de lo que se estableció Se hizo inicialmente. una nueva refinería cuando el plan no era hacer una nueva refinería. Correcto, y se triplicó el costo inicialmente establecido. Y ahora tampoco tiene mucho valor, ¿no? Porque tampoco refinan en Talara. No, no refinan en Talara y claro, ahí lo que yo escuchando al presidente, del nuevo presidente de Petroperú, que una vez que se comiencen a generar ingresos, eso va a poder ayudar a mitigar la sangría de recursos. Pero lo que tenemos ahora es señales muy particulares donde no hay nada que nos dé confianza de que efectivamente se pueda sanear esa empresa porque hay un tufillo estatista en la conducción de Petroperú hoy en día. Ahí hay un tema importante, el tufillo estatista de Narváez y de Vera. Y dice el ministro mucho que él no está de acuerdo con ese tufillo. ¿Cómo se explica que estén en la cabeza de Petroperú? Bueno, creo que nuevamente en esa decisión, como la de las zonas económicas especiales y muchas otras, lo que prima es intereses políticos y se deja sin piso a los ministros que tienen un deber que cumplir, que es velar por, digamos, las responsabilidades que tienen. Entonces, creo que ahí todo empezó muy bien con esos ministros, yo recuerdo, y mucha expectativa, y lamentablemente creo que para muchos ha sido defraudada. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Gracias por acompañarnos en Al Final del Día. Hacemos una muy breve pausa y volvemos.